Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Aquí empezamos con la información. Había 2 sesiones plenarias convocadas para este domingo, pero la mayoría legislativa no dio quórum. El proyecto de seguridad se quedó sin tratarse y el superintendente de bancos no fue posesionado como el juez de la Concordia dispuso. Andrea Samaniego nos cuenta que se analizan medidas frente a los legisladores que empezaron su vacancia un día antes. No contamos con el quórum necesario. De esta manera se registraron las ausencias de los asambleístas de UNES, PSC, algunos de la ID y algunos de Pachacutic. 91 legisladores no se presentaron a la primera sesión de este domingo, que estaba convocada para tratar el segundo debate de la Ley de Seguridad. Se esperaba aprobar esta normativa para hacerle frente a la inseguridad del país, pero los asambleístas prefirieron adelantar su vacancia prevista para este lunes. Más un tema tan trascendental, ponerlo el mismo día de la final de fútbol, además de un partido que se extendió hasta la misma convocatoria de la sesión, es una falta de respeto con los ecuatorianos. Pero es que además dicen no están de acuerdo con el texto, aunque lo apoyarán cuando se convoquen nuevamente. El presidente de la República cuestionó vía Twitter que se deje sin quórum para tratar esta ley que implica la seguridad de los ciudadanos. El tema de la seguridad no se resuelve con leyes, definitivamente no se resuelve con esa ley. Aquí no pierde la Asamblea Nacional, pierde el pueblo ecuatoriano frente a su irresponsabilidad que tienen de dar la cara a las necesidades que tienen los ecuatorianos. La segunda sesión fue el domingo en la noche. 82 legisladores tampoco asistieron de las mismas bancadas. UNES, PSC, parte de la ID y parte de Pachacutic. Incluso emitieron un comunicado pues estaban en contra de la posición del superintendente de bancos. Que no vamos a acatar ni a reconocer nada que un juez trasnochado de la Concordia pretenda obligarle a la Asamblea. Sus compañeros ya han tomado algunas acciones como solicitar los nombres de todos los legisladores que no llegaron. Esto para empezar un proceso disciplinario, aunque para este legislador ellos cayeron en desacato. Al no asistir y no dar el quórum, ellos podrían haber adecuado su conducta a lo que establece el artículo 84.4 de la Constitución, que implica que el juez constitucional, para hacer cumplir su resolución, puede iniciar el trámite para su destitución como funcionarios públicos. Si eso llega a pasar, tenga usted la seguridad de que lo que sucedió en Perú hace algunos días podría darse en el Ecuador también. Lo que sí está claro es que adelantaron sus vacaciones y será el 3 de enero cuando regresen a sus labores y se conozca cómo va a funcionar la mayoría legislativa. El presidente de la República, Guillermo Lasso, inició su agenda oficial en Washington, Estados Unidos. Como nos cuenta María Gracia Acosta, el objetivo principal es la cooperación en temas de seguridad y acelerar el acuerdo comercial. El presidente Guillermo Lasso empezó su agenda en Washington, D.C., Estados Unidos, donde tiene previsto mantener reuniones por motivos políticos y de apoyo en temas de seguridad y económicos. Se cierra un ciclo después de varios meses de trabajo en la relación bilateral, donde hemos avanzado muchísimo en temas de seguridad, de defensa, en temas de comercio, en temas de migración. Estamos muy agradecidos por la visita y estamos esperando muy buenas cosas. El primer mandatario tratará temas relacionados con democracia, comercio exterior y seguridad. Por ello lo acompañan ministros y secretarios de Estado relacionados al ramo. La idea es dejar posicionado el nombre del Ecuador, un país que respeta la democracia con independencia de poderes, dejar posicionada la necesidad que Ecuador tiene de apoyo para enfrentar los problemas de inseguridad y hablaremos también de economía. Ecuador busca así fortalecer la cooperación y además acelerar el acuerdo de libre comercio. Asistiremos al Senado americano, tendremos reuniones con el presidente del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y asistiremos a presentaciones en 2 think tanques de pensamiento. Este lunes el primer mandatario tuvo agenda en el Consejo de las Américas y esta tarde mantendrá una reunión de trabajo con el presidente Joe Biden. Además se encontrará con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el Consejo Permanente de la OEA. Posteriormente, él y su delegación se reunirán con Samantha Power, administradora de la Agencia de Cooperación Internacional, USAID, y participará de un conversatorio en la Embajada de Ecuador en Washington, D.C. En su segundo y último día de agenda, Lasso se reunirá con el director de la CIA,
con el presidente del Banco Mundial y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros puntos. Ya estamos de regreso con más noticias y les contamos que 9 provincias del país no tienen aún la lista definitiva de candidatos para los comicios seccionales de 2023, pese a que el CNE había dispuesto como fecha límite el 18 de diciembre. Belén Merizalde sigue el tema electoral y nos cuenta por qué se produjo este retraso. Hola Belén, tú continúas. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes y muy buen inicio de semana. Efectivamente, hay que esperar que el Tribunal Contencioso Electoral emita las resoluciones que aún faltan en 9 provincias del país para ya finalmente tener las listas definitivas de candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales de las 24 provincias del país. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral dicen que si bien hay un retraso, se han tomado ciertas previsiones para que no se complique el cronograma electoral. Les hemos preparado un informe detallado al respecto. Veamos. Las autoridades electorales esperaban que el 18 de diciembre ya se conociera oficialmente las listas definitivas de candidatos a los comicios seccionales de febrero 2023, pero esa fecha que consta en el cronograma no se cumplió en 9 provincias del país. Y estas son Cotopaxi, El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Pastaza, Pichincha, Tungurahua y Zamora. Pita explica que el retraso se debe a que aún hay recursos pendientes en contra de algunos candidatos que deberán ser resueltos por el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que nadie sabe es cuánto tiempo le tomará a ese organismo hacerlo. Esperemos que sea lo más rápido posible. Es importante recordar que en el 2019 ya se presentó una situación similar y no obstante que se inició el periodo de campaña electoral, hubieron organizaciones políticas que no tenían sus candidaturas en algunas circunscripciones aprobadas. Por lo tanto, esos candidatos, cuando ya son aprobados, entran en desventaja respecto a los que ya tuvieron la oportunidad de promoverse con anticipación. En lo que sí están conscientes es en que esto retrasará otros puntos del cronograma, como el cálculo para el Fondo de Promoción Electoral que el CNE tenía previsto fijar este lunes y que depende del número de candidatos. Otro tema que se retrasará es la impresión de papeletas, aunque Pita dice ya se han tomado previsiones para evitar problemas mayores. Ya hay candidaturas en firme que puede comenzarse ya la impresión de esas papeletas para no tener demoras en este aspecto. También se podría dilatar la organización de los debates. En todo caso, creen que por ahora todos los retrasos son subsanables. Y como ya escuchábamos, las autoridades esperan que las organizaciones políticas tomen conciencia del cronograma electoral para que no ocurra lo que ya pasó en el año 2019, que sí complicó el proceso electoral. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema, pues falta ya un mes y unas pocas semanas para que se lleven a cabo estas elecciones seccionales 2023. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. 11 organizaciones políticas y sociales se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el sí y por el no en la consulta popular. El Pleno del CNE debe pronunciarse sobre cumplimiento de requisitos. María Gracia Costa nos cuenta que 4 organizaciones están por el sí y 7 por el no. 11 organizaciones, 6 sociales y 5 políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña para el referendo 2023, que se votará el 5 de febrero. El consejero José Cabrera explica acerca del proceso de inscripción, que fue entre el 8 y el 12 de diciembre. Existen 11 en total, 4 están por el sí y 7 por la opción del no. Así, por el sí se inscribieron Movimiento Creo, Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, AMARU, Confederación de Trabajadores del Ecuador y Partido Avanza. Por el no aspiran a hacer campaña Fundación para el Desarrollo Tecnológico, FUDET, Partido Unidad Popular, Movimiento Político Revolución Ciudadana, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, Unión General de Trabajadores del Ecuador, Partido Socialista Ecuatoriano y Unión Nacional de Educadores. Que la campaña electoral para el referéndum electoral se efectuará desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero de 2023, coincidiendo justamente con el periodo de campaña electoral. El
El CNE definió además los montos de gasto y de promoción electoral para estas organizaciones. El fondo de promoción electoral se ha establecido en 903.843,16. Es decir, el 50% será para la opción del sí y el 50% para la opción del no. El referendo será el mismo día de elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 14 de 18 procesados por narcotráfico que fueron liberados por un tribunal de Manabí tienen orden de detención en Estados Unidos. Diana Monroy nos cuenta que las capturas de esta organización, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, se dio gracias a asistencias internacionales. La Fiscalía reaccionó de inmediato. Apeló la decisión, pero además pidió que los jueces que decidieron dejar en libertad a 18 narcotraficantes sean suspendidos. Para la Fiscalía, los capturados son miembros de una organización relacionada con el cartel de Sinaloa. Y no solo eso, durante 1 año, 3 meses identificaron que esta banda organizó el envío de 50 toneladas de droga. De esas 50 toneladas, 20 sirvieron como evidencia, pues se frustró los envíos y fueron incautadas. Pero 2 de los 3 jueces del Tribunal de Manta, Mari Quinteros y José Alarcón Bowen, votaron a favor de los detenidos y los dejaron en libertad. Este no es un operativo más. Es un operativo que se logró gracias a una asistencia internacional. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajó en conjunto con la Unidad de Delitos Transnacionales de Ecuador. Se realizaron al menos 3 asistencias internacionales y la investigación tomó el carácter de Organized Crime Drugs Enforcement Task Force, grupo de trabajo de lucha contra las drogas y el crimen organizado, con lo que incluso se autorizó la asignación de recursos por parte de Estados Unidos. Pues ese país delegó una docena de aviones y buques para varios operativos y controles. Y gracias a eso, durante la investigación se pudo incautar las 20 toneladas de droga. En Estados Unidos esta operación está judicializada y 14 de los 18 detenidos, que fueron dejados en libertad, tienen orden de prisión. Pero no es el primer suceso en esta investigación que deja responsables, pero fuera de nuestro país. Gracias a este seguimiento se detuvo a una embarcación con 300 kilos de droga en Galápagos. Los dueños de esta no fueron detenidos en Ecuador, pero gracias a otra asistencia internacional, fueron capturados en España. Sin embargo, hoy, tras 22 días de audiencia, 35 testimonios, incluyendo el del agente investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y 3 asistencias internacionales, los detenidos están en libertad. La justicia del país está en la mira, pero ¿cuáles son las soluciones a escandalosas resoluciones de jueces y fiscales que han dejado en libertad a asesinos y narcotraficantes? Expertos aseguran que la Corte Constitucional y la Corte Nacional deben reaccionar. La Asociación de Jueces rechazó las palabras del presidente Lasso. Las últimas decisiones judiciales sobrepasan a las acostumbradas cuestionables resoluciones, pues ya son escandalosas. El presidente Guillermo Lasso amenazó con exponer ante la opinión pública a los jueces y el presidente de la Corte Nacional de Justicia los exhortó a portarse bien. Pero solo eso se puede hacer en una función judicial que libera narcotraficantes y asesinos. Estos 2 abogados dicen que no, se puede hacer más y lo debe hacer la Corte Constitucional. Tiene que dictar precedentes vinculantes, tiene que dictar sentencias estipulativas que señalen cómo proceden determinadas acciones de garantías constitucionales. Pero en este caso están cruzados de brazos y no puede ser posible que ellos estén impávidos, ¿no es cierto?, ahí viendo lo que está pasando con la justicia constitucional y no se pronuncien. Y la Corte Nacional de Justicia puede hacer más que solo un exhorto. No dicta la jurisprudencia obligatoria que de acuerdo con la Constitución tiene que dictar para normar actividades equivocadas de los jueces de instancia, de los jueces inferiores, que tienen que tener procedimientos unificados. Estas precisiones pueden hacerse sin modificar la ley, pues solo son parámetros de interpretación. Pero hay otras que sí deben pasar por la Asamblea. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, resolver las cuestiones de competencia. ¿Cómo un juez de Paján
puede resolver sobre la libertad de una persona que está en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero además aquí ambos identifican otra complicación real en nuestra coyuntura, que el abuso de las acciones constitucionales no solo la usan narcotraficantes o asesinos, también la clase política para solucionar sus problemas. Los llamados a corregir estos problemas son los que también están utilizando de una manera tramposa las acciones constitucionales. Entonces, que no se me vengan, ¿no es cierto?, a rasgar las vestiduras cuando ellos están operando igualmente que el crimen organizado. Un manoseo permanente, ¿producto de qué? Producto de que todas las funciones del Estado, no solo la función legislativa, también la función ejecutiva quieren meter manos en la justicia. Y retomando las dudas que deja la liberación y luego recaptura de alias Junior, Pablo Encalada recuerda que su salida no se dio por un abuso de la ley, sostiene. Se dio tras un informe favorable del SNAI, del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, entidad que pertenece al Ejecutivo. Claro, nos van a matar eso. La falta de mantenimiento de algunas unidades judiciales toca fondo. Este lunes, 2 torres del complejo judicial de la Florida en Guayaquil se vieron afectadas por el colapso de tuberías de agua. Carlos Acoto nos cuenta más en la siguiente nota. Sacando lo poco que no se mojó. Así encontramos esta mañana a varios trabajadores del complejo judicial de la Florida en el norte de Guayaquil. Empezando su jornada laboral se toparon con techos destruidos, pasillos inundados y algunos equipos dañados. Son las consecuencias del colapso de tuberías de agua en 2 de las torres que conforman uno de los complejos judiciales más grandes del país. Han reventado y está lleno de agua todos los pisos de la Torre 1 y Torre 2 de la Niñez. Esa es la novedad y hay que esperar hasta cuando la atención sea para mañana o el próximo año. La novedad no es más que el corolario de una serie de deficiencias que se presentan en la infraestructura del complejo, donde ya la falta de mantenimiento toca fondo. Casi a diario a través de sus redes sociales, usuarios del complejo publican fotografías y videos de las instalaciones. Baños, pasillos, estacionamientos, ascensores. Espacio donde claramente el descuido es la constante. Necesitamos trabajar, que nos colaboren, por favor. Hay muchas familias que dependen de que estas tuberías estén bien para que se dé con más celeridad la administración de justicia. El servicio es pésimo, no existe un control, hemos sido vejados todos los abogados y lamentablemente tenemos que buscar otro tipo de alternativa. No se trata de un problema nuevo. A lo largo del año, este noticiero ha venido recogiendo la inconformidad de usuarios y funcionarios de las diferentes unidades judiciales del país. Desde la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la respuesta es sencilla. No hay los suficientes recursos. El organismo cuenta al año con $815,000 para el mantenimiento de 210 unidades judiciales. Pero solo el mantenimiento de la unidad judicial de la Florida requiere de $2 millones al año. Aquí, por ejemplo, se han hecho algunas gestiones para limpieza y reparación, pero el malestar continúa. Estamos de regreso con más información. Locales comerciales extienden sus horarios de atención y ofertan promociones por las compras navideñas. Paul Coello nos cuenta más desde el Centro Histórico de Quito. Hola, Paul. Compañeras, ¿qué tal? Amigos, buenas tardes. Así es, un fin de semana caótico se vivió acá en el Centro Histórico de Quito por los miles de ciudadanos que llegaron a hacer sus compras navideñas. Pero este ambiente no solo se registró acá en el casco colonial, sino también en otros sectores comerciales de la ciudad. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. Así lució el Centro Histórico de Quito este fin de semana. Miles de personas se agolparon hasta esta zona a realizar sus diferentes compras navideñas en la mayoría de locales y centros comerciales que ofertan diferentes promociones en ropa, zapatos y objetos electrónicos especialmente. Con respecto a ropa y cosas por el estilo, hay almacenes donde está económico. Si compra de 3 para arriba, pero si compra individualmente, no. La gran afluencia de personas que llegaron desde diferentes partes de la ciudad provocó una fuerte congestión vehicular y peatonal en la zona, que incluso obligó a varios parqueaderos públicos a cerrar sus puertas por la capacidad. Hay mucha gente y
venimos con mucho cuidado porque nos advirtieron en la parte de arriba que tengamos cuidado porque están cortando las maletas. La policía y entidades municipales, mientras tanto, no dejaron de ejecutar los operativos de control en 7 zonas consideradas como críticas del casco colonial. 110 policías más que están reforzando. Tenemos una coordinación con el eje investigativo, es decir, también hay policías de civil que están distribuidos en puntos estratégicos, levantando información, viendo perfiles de personas sospechosas para nosotros inmediatamente poder actuar. Y los resultados de estos operativos móviles que se desarrollaron en el centro histórico son positivos. Solo este fin de semana se capturaron a 6 personas por cometer diferentes delitos. Los más comunes: asalto a mano armada. Producto de aquello hemos tenido un decomiso de 41 armas blancas. Quizás con una de ellas se podía causar una muerte violenta, no sabemos. Entonces estamos evitando hechos violentos en base al trabajo preventivo. Para esta semana la afluencia de personas, según las autoridades, crecerá por la cercanía de las fiestas. Por eso hacen algunas recomendaciones, como el no llevar a niños ni personas de la tercera edad, que salgan temprano a hacer las compras navideñas y que eleven su nivel de alerta. Donde hay acumulación de personas, el delincuente aprovecha la oportunidad, sobre todo al que está distraído. Así es, a tomar en cuenta estas recomendaciones que han dado las autoridades, quienes también extenderán sus operativos de control en estas zonas comerciales hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo cómo se encuentre el ambiente. Les estaremos contando más de nuestras próximas emisiones. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y en los aeropuertos internacionales del país se registra mayor tráfico desde inicios de diciembre por el retorno de migrantes, característico de la época. La Policía Nacional tiene en marcha el plan Retorno Seguro. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Desde inicios de mes, de hecho, sobre todo durante las noches y madrugadas, aquí en el aeropuerto de Guayaquil se registra el arribo de una mayor cantidad de vuelos provenientes de Europa y de Estados Unidos principalmente. Esta es una de las épocas de mayor tráfico aéreo por el retorno de los migrantes ecuatorianos para pasar las fiestas de Navidad y de fin de año. Nosotros hemos recogido algunas de sus impresiones. Veamos la siguiente nota. Que ya era tiempo de volver, dice Berta. Ella hace más de 2 décadas migró a Estados Unidos. Esta es la primera vez que, con el afán de pasar Nochebuena en familia, regresa. Vengo a pasar con la familia, pues en 22 años, primera Navidad acá. Cuenta Marta, quien lleva la mitad de su vida viviendo en Nueva York, que todos los años hace un esfuerzo para pasar diciembre en Ecuador. Esta vez incluso se quedará hasta enero. Lo mismo hará Francisco. Lo mejor es pasar Navidad aquí en nuestro país, la verdad. Exacto, porque tengo mis hijos acá y más que todo tengo enfermos. Luis y Adriana son esposos oriundos de Cuenca. Hace 5 años se fueron juntos y se asentaron en Neápolis. Tenían previsto volver de visita en el 2020 cuando surgió la pandemia. Tuvieron que esperar y ahora ya están en su tierra con su pequeña. Sí, venimos a visitar a nuestra familia de aquí en Ecuador, con nuestra hija por la primera vez. Vengo a estar aquí con mi familia, con mis tíos, celebrar el Año Nuevo, la Navidad, todo aquí. De Madrid, en cambio, ha regresado José 10 años después. Sí, ya es tiempo, le digo, ya es visitar a los familiares, por supuesto. En el afán de evitar contratiempos, más aún ahora considerando la situación actual de la inseguridad, la Policía Nacional tiene a disposición de los ecuatorianos que regresan en esta época el plan Retorno Seguro. Retorno Seguro consiste en dar la seguridad a la ciudadanía y sus bienes con la finalidad a que no sean objeto de asalto y robo de las pertenencias de lo que vienen trayendo a sus familiares. Son 20 los agentes motorizados más los que están en las patrullas que están a disposición de los ciudadanos. Se puede acercar tranquilamente aquí saliendo de Arribo Internacional, se encuentra la carpa. No duden en pedir la colaboración de la Policía Nacional, que estamos prestos a colaborar. A los viajeros se les proporciona el resguardo policial hasta que llegan a su lugar de destino, sea una casa o un hotel dentro de la ciudad. Si van a otro cantón o a otra provincia, se los acompaña hasta el peaje y se coordina con otros servidores policiales. Es lo que puedo informarles hasta ahora. Continúan ustedes en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Excelente recomendación.